con Dios y con ustedes por la invitación. Me gustaría que, yo sé que ya oramos, pero que ustedes cierren ahí sus ojos por un momento y le puedan hablar a Dios y decirle que hable a sus vidas. Que yo no diga una palabra en esta mañana, sino que la palabra que el Señor ha preparado hoy para nosotros pueda ser una palabra que hable a nuestro corazón. Háblele ahí en sus propias palabras, dígale, Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. El Señor tenía preparado este día, este momento y esta palabra para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que en esta mañana sea tu Espíritu Santo hablando, que yo no diga una sola palabra, sino que simplemente sea el canal o el instrumento que tú estás usando, Señor, para llevar tu palabra. Tú sabes que todos los que estamos aquí en esta mañana necesitábamos esta palabra, Señor. Tú la preparaste desde hace mucho tiempo. Preparaste este momento, preparaste este día, este lugar. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí es porque es tu voluntad, Señor. Te damos gracias. Amén. Hace unos días, yo no sé si ustedes vieron, si tú me ayudas con la imagen, una imagen que les voy a mostrar, no sé si ustedes pudieron ver esto en las redes sociales. Y la persona que va a aparecer ahí, no sé si ustedes vieron esa imagen, esa historia, ¿cierto? Esa historia es, este señor que ustedes están viendo ahí, era un CEO o un ejecutivo muy importante de una compañía en Estados Unidos. Y se fue para un concierto de Coldplay en un estado pues muy diferente donde él vivía. Y la señora que está ahí era la gerente de recursos humanos de la empresa, o sea, ni siquiera era la esposa, era la gerente de recursos humanos. Y en pleno concierto colocaron, en Estados Unidos algo que es muy típico, se llama el Kiss Cam, que es que enfoca a una pareja para que se dé un beso. Entonces, claro, pues uno está con la esposa, y eso todo el mundo lo celebra. Cuando los enfocan, esta fue la reacción. O sea, el tipo se tiró al piso, la señora también se tiró al piso. Y pues el cantante de Coldplay dijo, tan raro, o les da mucha vergüenza o algo está pasando, pero ya, no dijo nada más. Resulta que por casualidad alguien estaba grabando ese momento, la Kiss Cam, y lo puso en TikTok. Y eso se hizo viral. En menos de una hora ya lo habían visto millones de personas. ¿Qué quedó al descubierto? Su pecado, su falta y su falla. Claro, esto fue un momento increíble en el internet. Todo el mundo empezó a hablar y empezó a hacer historias ya. Luego se volvieron virales. Todo el mundo en los noticieros, las mascotas de los equipos, en todo lado empezaron a imitar este momento. Obviamente su hogar se destruyó y bueno, todo lo que conlleva el pecado expuesto y de una manera tan fuerte como esta. Pero en ese momento tan evidente de su culpabilidad porque no había forma, o sea, no hay forma de decir, no, qué pecados, la amarrar, no, no, o sea, no estamos hablando aquí de que si fallaron o no porque esto era evidente. Pero sí, comenzaron una serie de comentarios y cosas, incluso personas muy reconocidas en el ámbito cristiano sacaron cartas diciendo esto es lo que pasa cuando el pecado llega a su vida y empezaron a dar sus opiniones frente a esta situación, ¿cierto? Yo creo que es evidente entender de que ahí no hay forma de justificar nada, el pecado es pecado y uno no justifica el pecado. Era evidente su falta, tanto su reacción, porque la vergüenza, cuando uno está haciendo las cosas indebidas y es descubierto, es expuesto, que el enemigo es experto en esto, la vergüenza trae eso, ¿cierto? Uy, no, yo me voy a ocultar, yo me voy a esconder, porque ese es el resultado del pecado. Y yo en medio de ese análisis de todo eso que estaba pasando, amigos que conozco, como les digo, sacaron sus comentarios, sus opiniones, yo me hice una pregunta. ¿Y qué tal que hubiera sido yo? Porque yo soy un ser humano que todos los días busco la presencia de Dios y le digo, Señor, guárdame, porque yo puedo fallar en cualquier momento. ¿Qué pasa? Esos comentarios de mis amigos o de personas tal vez conocidas riéndose o juzgando y cuestionando, yo me preguntaba, ¿y si hubiera sido yo? Si el de la foto hubiera sido yo,
si yo por alguna cosa hubiera descuidado mi vida espiritual y hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Y recordé una historia y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, Juan capítulo 8. Recordé una historia que la Biblia narra de algo muy similar. Y vamos a hablar de los diferentes personajes que intervienen en esta historia y de lo cual yo siento que me identifiqué con cada uno de ellos. Juan capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Dice lo siguiente. Cuando lo tengan ahí, amén, gritan, se ríen, lo que quieran. Dice lo siguiente. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden leer en las versiones que ustedes se sientan más cómodos. Dice así: Jesús regresó del monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una gran multitud y se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos les llevaron a una mujer que había sido, ¿qué dice la palabra ahí? Sorprendida en el acto mismo, o sea, en el adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, dijeron ellos. ¿Tú qué dices?, le preguntaron a Jesús. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó, dice el texto, y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete. ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo termina? No peques más. En este análisis de la historia que les estoy contando, yo creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido tentados frente a situaciones que no están correctas y no están bien delante de Dios. Es más, si en este televisor pudiéramos colocar lo que sale de nuestra mente y nuestro corazón, ¿qué imágenes expondríamos acá? ¿Cierto? Nuestro llamado y nuestra motivación y nuestro enfoque debe ser todos los días a buscar la presencia de Dios, para que a través de su sangre y su presencia Él nos limpie y nos guarde de caer en cosas que a Él no le agradan. Pero todos, como decía el texto, aquel que está libre, aquel que puede hacerlo, pues tire la primera piedra. Y el primer tipo de personaje que vemos en esta historia de la mujer adúltera son los religiosos. Miren lo que dice el versículo 3 al 5. El versículo 3 dice: mientras hablaba, ¿quiénes llegaron a la escena? Dice: los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los que conocen de la palabra en ese momento. ¿Y qué hicieron? Les llevaron a esta mujer que había sido sorprendida en el adulterio, ¿cierto? Ellos van y la toman y le dicen: Señor, bueno, ¿qué hacen? Y el primer tipo de personaje que vemos nosotros en esta historia son los religiosos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿seré que yo soy uno de estos? ¿Y cuáles son las características de los religiosos? Ellos juzgaron, ellos condenaron, ellos cuestionaron, ¿cierto? Y nosotros muchas veces, yo lo digo primeramente por mí, actuamos como estos religiosos. Mira, ese es el resultado, claro, es que eso se merecía. Y a veces somos implacables, intolerantes. Simplemente vemos algo y decimos: eso es por esto. Seguro que está enfermo, es porque algo tiene que estar ocultando. No, se le está yendo mal, es porque tal cosa. No, pero míralo de dónde está saliendo. No, pero mira lo que puso en las redes sociales. No, eso seguramente. Y comenzamos ¿a qué? A juzgar, señalar y condenar. Vuelvo y digo, y les repito, no hay forma de justificar el pecado, es que no se justifica. El pecado no se justifica y tenemos que ser fuertes y tajantes con el pecado. Tenemos que ser puntuales con lo que no está bien. Pero ellos aquí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los religiosos? ¿Qué hicieron los fariseos? Trajeron a la mujer. Yo les hago una pregunta: ¿dónde está el hombre en esta historia?
porque ella no estaba sola, ¿cierto? Habían dos personas involucradas, pero ¿a quién trajeron ellos? Mire lo que dice Colosenses 3:12 al 14, búsquenlo ahí conmigo. En Colosenses 3:12 al 14, ellos conocían la ley. Y mire lo que nos recuerda este texto. Dado que Dios los eligió a ustedes, está hablando a todos los elegidos del Señor, los que conocen la palabra, para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de qué. Y mire lo que dice el texto. Tierna compasión. Colosenses 3:12. Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor ya los perdonó a ustedes. Así que esto, miren un mandato que dice el texto. Así que ustedes deben perdonar a otros. Versículo 14. Sobre todo, vístanse de ¿qué? Amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Será que los religiosos actuaron así? ¿Será que los religiosos, sabiendo que la palabra habla de que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, condenar su comportamiento, pero no condenarlos a ellos, sino extenderles la mano y levantarlos y ayudarles, ellos actuaron así? Yo, y se los confieso aquí, muchas veces he actuado como un religioso. Pero este no era el que estaba en la iglesia y mire dónde está. Pero este no era el que hacía esto, mire lo que está haciendo. Pero claro, este se alejó de Dios y mire cómo está. Y soy de los que muchas veces ha lanzado esas piedras en lugar de extender la mano. Y a veces categorizamos a las personas por su comportamiento del pasado y no como Dios y como Jesús los ve. Hay una advertencia para estos religiosos. Mateo 23:27 dice lo siguiente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Y usa una palabra fuerte Jesús en este texto. Hipócritas. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro su corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Muchos de los que juzgan, de los que condenan, de los que tiran la piedra, si fueran expuestos ante su situación real, estarían incluso peor que aquellos a los que les quieren tirar las piedras. Y Jesús habla muy categóricamente de estas personas. Tengamos cuidado a nosotros de vivir de apariencias, de vivir de mostrar algo que no somos. El Señor dice, ojo con esos fariseos, con esos hipócritas, con esos que creen que porque su apariencia expresa una cosa, pero su corazón está lleno de otra. ¿Y cómo estamos en esta mañana nosotros frente a esto? Yo sé que tendemos, y vuelvo y digo, a cuestionar situaciones, y tenemos que ser tajantes con el pecado. No podemos tolerarlo, no podemos permitirlo. Pero ¿será que nosotros somos realmente conscientes a la hora de evaluar una situación, una condición de una persona? ¿Será que antes de nosotros entrar a condenar algo, examinamos nuestro corazón? El salmista dice, Señor, examina mi corazón. Mira lo que no te agrada a mí, mira lo que hay en mí. Porque eso somos nosotros, ese es el ser humano. Entonces el primer personaje que yo vi en esta historia dije los fariseos. Y me hago la pregunta y se las hago a ustedes en esta mañana. ¿Seremos como los religiosos y fariseos? El segundo personaje que aparece en la historia, miremos de nuevo el versículo en Juan, en el versículo 3. Vea lo que dice. Mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos, les llevaron a una mujer. Ahí no dice, les llevaron a María, les llevaron a Juana, les llevaron a Luisa, les llevaron a una mujer adúltera. La condición y la marca que tenía esta mujer era por su pecado.
Y el segundo personaje es eso, es el que comete el error y la falta. Y yo también me pregunté, yo puedo ser esa mujer adúltera. Yo puedo estar teniendo cosas en mi vida de manera oculta que quiero que nadie sepa. Y les hablo con mucho respeto y mucho amor en esta mañana. ¿Cuántos tal vez ahí tenemos cosas ocultas que no quieren que sean descubiertas? El enemigo actúa de esa manera. Hágale, peque, mienta, todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta. Hágale tranquilo. Y comenzamos a contemplar una doble vida en nuestro corazón. Comenzamos a vivir con algo oculto que no queremos que nadie sepa. Pero nos olvidamos que hay alguien que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. El pecado actúa de la siguiente manera y se los voy a leer para que ustedes lo analicen. Comenzamos contemplando el pecado. Ve, esto está como agradable, ve, pero si todos hacen lo mismo. Ve, pero esto si yo lo hago nadie se va a dar cuenta. Este poquito nadie se da cuenta que yo me lo cojo, este poquito me doy cuenta que no. Ay, esta conversación aquí oculta en mi celular, pues yo la borro. No, pues yo la oculto, no, yo le tengo una contraseña. Y comenzamos a contemplar el pecado. Luego se vuelve parte de nosotros y lo vamos cada vez contemplando y conociendo más. Es como cuando usted está a dieta, no sé si ustedes han hecho dieta acá en algún momento, pero yo, por ejemplo, a veces he querido hacer dieta y a mí me encanta el arequipe. Y yo veo el arequipe y yo, ay, y empiezo a olerlo. No, pues que este arequipe es como especial, huele más rico y empiezo con un dedito y termino comiéndome, ve, una caja. Entonces, eso pasa con el pecado, lo contemplamos, lo analizamos, pero comenzamos a permitir, ay, un poquitico. Y cuando usted y yo menos pensamos, poco a poco ese pecado se va volviendo parte de nuestro corazón y de nuestra vida y comienza a volverse un hábito. Y comenzamos a abrir la puerta lentamente de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y cuando usted no se da cuenta, el pecado está viviendo con usted. En su corazón, en su casa, en su mente. Vivimos con él si le abrimos la puerta, si le permitimos entrar a nuestra vida. Tal vez esta mujer adúltera, que no sabemos, la historia no cuenta cómo se llama, permitió muchas cosas en su vida para llegar allá. Es más, Jesús ni siquiera menciona si ella lo hizo por necesidad o por no. Pero muchos de nosotros, tristemente, llevamos años permitiendo cosas pequeñas y ocultas en nuestro corazón. Esto no le hace daño a nadie, es que yo soy débil, el Señor sabe que todos pecamos, somos de carne y hueso, somos humanos. Es que esto nadie lo ve. Cuando estoy solito allá donde nadie me ve, ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué contemplo? ¿Qué permito en mi corazón? El texto no dice, no, es que esta mujer lo hizo por esta razón. O lo hizo por esta situación, o es que tenía que sostener. No. Simplemente hay que matarla porque ella infringió la ley. Y tal vez me identificaba con la mujer adúltera porque sí. He permitido cosas en mi vida que yo sé que no le agradan a Dios y que yo debería cortar. Y que nosotros debemos identificarlo y ni siquiera contemplarlo, tenemos que rechazarlo de nuestra vida. Porque en el momento en que usted empieza a contemplar algo, está expuesto a abrirle la puerta. Si usted sabe, identifica en su corazón y en su relación con Dios que hay algo que no está bien, córtelo, quítelo, elimínelo, ni siquiera lo contemple, ni siquiera le dé la oportunidad de permitirlo, no. Porque el enemigo es un engañador, él es sutil y él comienza a colocar cosas en su mente y en su corazón si usted se lo permite. Por eso tenemos que ser fuertes y radicales y cuidar nuestra relación espiritual. Porque todos estamos expuestos a ser esa mujer adúltera que iban a apedrear, a ser esa pareja que estaba en ese televisor ahorita. La diferencia radica en la misericordia de Dios y en la relación que yo tenga con Él. Si todos los días
expongo mi vida, mi pecado, mi maldad, mi humanidad ante la presencia de Dios, Él va a guardarme para evitar caer en esas condiciones de la mujer adúltera del pecado. Mire lo que dice 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, ojo, tengan cuidado de no caer. Hay un dicho que decía mi abuela y que yo siempre lo repito: seguridad mató a confianza. Es mejor la seguridad, es mejor ir siempre seguros y decir: Señor, guárdame y cuido mi relación contigo. No podemos permitir que el pecado entre a nuestra vida, no podemos ni siquiera, como les digo ahorita, contemplarlo. Ojo, no podemos justificarlo, no podemos categorizarlo. Ay, pero es que esta falla no es tan grave, pero aquí todos lo hacen, pero no soy el primero ni el último. Pero la Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, y yo estoy joven, entonces flaqueo y caigo. Y comenzamos a categorizar, a justificar, a permitir. No. Y yo quiero que en esta mañana nos evaluemos, porque yo soy el primero que me tengo que evaluar. ¿Qué hay oculto en mi corazón que a Dios no le agrada? ¿Qué hay oculto que queremos que nadie descubra? Ese baúl con llave que, déjemelo ahí, que ese es solo Dios y yo. Porque ¿saben qué pasa con el pecado? Se presenta de una manera agradable, se presenta de una manera cómoda, se presenta de una manera permisiva, pero su fin es ¿qué? Muerte. El fin del pecado no es otro que la muerte física, la muerte espiritual. Muchos han perdido su vida, tanto física como espiritual, a causa del pecado. Así que el llamado en esta mañana es: alejémonos de todo aquello que nos lleve a la muerte, alejémonos de todo aquello que nos está alejando de la presencia de Dios. Tengamos cuidado, porque como les digo, todos estamos expuestos de no ser esa mujer adúltera, de no abrir las puertas que no debemos abrir, de tener cuidado en nuestra vida. Y el enemigo es sutil y es engañador, porque le va a poner al principio en su corazón: tranquilo, nadie se da cuenta, nadie lo sabe, solo usted y ella, ese poquito de plata nadie se va a dar cuenta. Pero cuando usted está más metido, abre la cortina. Véalo, véala, apedréenla. Eso hace el enemigo y el pecado con nosotros. Pero hay una buena noticia, y está el tercer personaje de la historia, que es el que yo quiero que nos centremos en esta mañana. Esta era la introducción, ¿no? Jesús entra en la escena. Los fariseos querían acabar con la vida de una mujer. La mujer estaba condenada a la muerte por causa de su condición. No había esperanza, la verdad. Pero entra un tercer personaje. Y es el personaje que hoy nos tiene a usted y a mí acá, y que nos ha dado vida eterna. Y yo quiero que miremos el comportamiento de Jesús frente a la situación, frente al pecado, frente a los fariseos, frente a la mujer, y cuál es su propuesta frente a esto. ¿Qué dice el versículo 1 del texto de Juan 8? ¿Cómo comienza el texto? ¿De dónde regresa Jesús? Dice: Jesús regresó del monte de los olivos. Pero el texto sigue: pero muy temprano en la mañana siguiente. O sea, él estaba lo más seguro, con lo que hemos leído en los evangelios, en un momento de oración, en un momento de apartarse en la presencia de Dios. Porque Jesús viene y comienza a enseñar después de una noche de oración. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, y el ejemplo que nos da Jesús, es: mantengamos una comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Usted y yo vamos a estar libres y nos vamos a guardar de nuestra condición de pecado si mantenemos una comunión directa con Él, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión, porque Jesús y el pecado no tienen comunión. Si usted tiene una relación profunda y directa con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va a hacer que usted rechace el pecado. Las tentaciones van a venir, los momentos difíciles van a venir, las propuestas van a venir, pero su relación con Dios lo va a guardar de caer en pecado. Les pregunto en esta mañana: ¿qué tan fuerte está nuestra relación
con el Señor. Y relación no es venir un domingo a la iglesia solamente. Relación no es postear en las redes sociales el versículo del día. La relación es constante, es continua, es profunda, es íntima, es directa. Si tal vez yo les hago aquí preguntas de mi vida personal, yo creo que ninguno las sabe. Por ejemplo, ¿cuál es mi comida favorita? De pronto adivinamos, ¿cierto? ¿A qué le tengo yo miedo? De pronto. Pero si le preguntan a mi esposa, ella sí sabe. ¿Con qué estamos luchando en este momento? Ella sabe porque tenemos una relación íntima y profunda. Usted conoce la voluntad de Dios y la presencia de Dios a medida que se mete en una relación profunda e íntima con Él. Aquí no hay una clave ni tampoco una fórmula mágica. Entre más presencia, entre más relación, más comunión tengo yo con Dios y con el Espíritu. ¿Quién limita el actuar de Dios en nuestra vida? Usted y yo. Porque entre más nos metemos con Él, más actuará Él como en nuestra vida como quiere que actuemos. El segundo aspecto que Jesús nos enseña en el texto está en el versículo 3. ¿Quiénes estaban hablando, cuestionando y juzgando y presionando a Jesús? Y yo me imagino la multitud, uy, sí, hay que apedrearla, y dando coba y en fin. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué nos enseña? Mire lo que dice, maestros, dice, mientras hablaba, los maestros de la religiosa, pusieron en medio de la multitud a la mujer, ¿cierto? Luego le dicen, maestro, ¿tú qué piensas? Y en el versículo 6 al final dice, pero Jesús no mencionó una sola palabra, sino que se inclinó y escribió en la tierra. Lo que Jesús nos enseña acá es que es muy importante que nosotros hagamos un juicio justo y para eso tenemos que escuchar antes de hablar. Tenemos que analizar la situación antes de emitir un juicio. No salir a la ligera a decir, sí, claro, es por eso. Sí, yo también creo. No es que me dijeron, es que al que le dijeron y a mí me dijo el que le dijo. Escuchemos antes de hablar. A veces juzgamos por lo que vemos o por lo que nos dicen. Pero tenemos que actuar y juzgar, si es necesario, la situación con un criterio justo y santo. Y Jesús no comienza a justificar ni a pelear, Él se queda en silencio. Jesús nos enseña que es importante escuchar para poder tener un equilibrio digno y justo de la situación y el momento. Nosotros siempre hablamos en casa y tenemos un concepto de algo. Cuando alguien viene y nos cuenta una historia, escuchamos la historia, pero nos preguntamos, ¿y la otra parte? Porque a veces hablamos sesgado por lo que nos conviene. Pero Jesús nos enseña, y seguramente, pues no entramos en detalle en el texto, pero tal vez la mujer estaba llorando, tal vez él se inclinó, no sabemos la situación a profundidad. Pero lo que sí nos enseña es que escuchemos muy sabiamente antes de emitir un juicio. En ese versículo 6b también que dice que el Señor se inclina, el tercer elemento que Jesús nos enseña es a tener empatía por aquel que está en la falla. ¿Usted sabe cuántos mensajes de apoyo tuvo esa pareja? O ese señor, o esa señora. Ninguno. Y vuelvo y les digo, nadie justifica lo que hicieron. Es más, tristemente el resultado de lo que pasó es la condición de su pecado oculto. Y yo creo que ellos se imaginaron todo menos que el concierto de Coldplay los iban a colocar en público en el mundo. Perdieron sus trabajos, perdieron sus hogares, perdieron su dignidad, su respeto, perdieron todo. Y eso es lo que el enemigo busca con el pecado oculto. Ahora sí lo tengo ahí, apedréenlo porque ya, mátenlo, ya no hay nada que hacer. El Señor se inclina. Mientras los hombres están listos con la piedra porque ya dicen, listo. Jesús se inclina y se pone al nivel de aquel que cometió el error.
Yo les hago una pregunta con mucho respeto y amor nuevamente. Cuando sabemos que alguien ha fallado, nos ponemos en su nivel. Nos sentamos con él y le decimos, mira, lo que hiciste está mal. Yo no lo voy a justificar, tú sabes que está mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué llegaste a eso? ¿Por qué permitiste esas conversaciones? ¿Por qué abriste esa puerta? ¿Por qué cogiste esto si sabías que no estaba bien? Tal vez la persona analizando va a llegar a la raíz del problema. Porque a veces vemos el problema y no la raíz. En estos días estaba escuchando una prédica que me dejó como trastornado o pensativo en un aspecto y el predicador decía que muchas veces el Señor no soluciona los problemas de sus hijos de manera puntual y temprana, sino a través de un proceso, porque a veces nosotros vamos a cortar las ramas del problema y la raíz queda. Y con el tiempo, ¿qué pasa cuando usted corta una rama pero queda la raíz? Brota. A veces hasta más ramas salen, más fruto. El Señor tiene empatía con esta mujer y se pone a sus pies. Yo se los digo porque lo he experimentado. Muchas veces ni siquiera he escuchado al pecador. Es más, le caigo encima. Si ve, yo se lo dije, usted tenía que tener cuidado con eso, usted no sé qué. Porque esa es nuestra tendencia muchas veces. Conmigo también han sido igual. Pero es que se le dijo, se le advirtió. Nada justifica el pecado. Y vuelvo y repito, yo creo que esto quede muy claro en esta mañana. Nada justifica el pecado. Nada. Porque nosotros somos conscientes y conocedores del resultado del final del pecado en nuestra vida. Pero sí tenemos que tener empatía por aquel que ha fallado y preguntarle, ¿qué pasó? Porque podemos ganar a alguien para el Señor, restaurarlo y sanarlo, o podemos acabarlo a piedra. Nosotros tomamos la decisión de cómo actuar. Estos hombres yo creo que jamás, ni siquiera le preguntaban a la mujer cómo se llamaba, hasta la traerían arrastrada, véala, acábenla, mátenla. Y a veces somos así, sí, ese es el resultado, pecadores, falsos. Se les advirtió, se les dijo. El cuarto aspecto que Jesús nos enseña, miren el versículo 7 lo que dice. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, Él se incorporó y actúa y da una respuesta que yo creo que es una de las respuestas, como dice mi hijo, épica, más épicas de la palabra. Muy bien, les dijo Jesús, que tire la primera piedra el que nunca haya pecado. Una sola frase, un solo análisis del problema. Jesús responde y viene un resultado. Y es que Jesús actuó sabiamente, direccionado por el Espíritu y guiado por el Señor, pero también de acuerdo a cómo actuó. Tiene una relación con Dios, escucha antes de hablar, se pone a los pies de la persona que falla, la trata con misericordia y amor y actúa después de analizar toda la situación. Él no dice acá, sí, pero pues qué pecado, es que no es que ya no tenía con qué comer. Jesús no dice eso. Ni tampoco Jesús dice, ¿y dónde está el hombre? Tráiganlo. Para que lo juzguemos a los dos y los apedreemos a los dos. Tampoco. Ni tampoco dice, no, pero es que ella ya lo ha hecho, pues es que ya es no. Él lo que hace es que pone o expone la condición de nosotros como seres humanos. Y nos revela la verdad en nuestro corazón. Eso hace Jesús. Y miren, nosotros no, y se los digo con amor, no podemos ser permisivos con el pecado. Jesús no fue permisivo con el pecado. Jesús amó a la mujer y le va a dar otra oportunidad y lo vamos a ver en el último aspecto de Jesús. No podemos permitir, no podemos tolerar, no podemos calificar el pecado de acuerdo a su tamaño. No, pero es que esto no es tan grave, yo no he matado a nadie. No, pero es que esto pues,
Hay una conversación, ni siquiera la he tocado, ni siquiera he estado en una cita con ella, solo le digo palabras bonitas. Ay, pero es que yo veo esto y pues eso a quién le afecta. No sé si ustedes vieron en estos días una noticia de una ejecutiva en Bancolombia que por años robó montos pequeñitos, montos pequeñitos, montos pequeñitos. Y ya iban como en 650 millones de montos pequeñitos. Después de 10 años la descubrieron. Permitió que el pecado hiciera parte de su vida y pensó, jamás me van a descubrir. Y lo último que Jesús nos enseña, y es hermoso cómo termina el texto. Mira lo que dice el versículo 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno a otro, comenzando por los más adultos o los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer. Entonces Jesús se incorpora y de nuevo le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Y ella responde, ni uno, Señor. Jesús, ¿qué dice? Yo tampoco. Pero ¿cómo termina el texto? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús nos enseña que el pecado hay que condenarlo, pero a la persona que falla hay que darle la oportunidad de restaurarse y de entender de que su condición estaba equivocada, pero que tiene otra forma de vida. Y yo les hago una pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros no hemos necesitado una segunda oportunidad? ¿Cuántos de nosotros pueden decir aquí como Jesús le dijo a estos hombres, ¿quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no tiene algo en su corazón por lo cual tal vez se sienta avergonzado en un momento de su vida y tenga que pedir perdón? Jesús nos enseña que el verdadero evangelio es el que restaura vidas. Es el que levanta, es el que extiende la mano. Mire, el único que podía tirar la piedra en medio de toda esa gente, ¿quién era? Jesús era el único santo y puro. Él era el único que podía haber dicho, sí, yo la voy a condenar porque yo no tengo pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Fue el único que hizo ¿qué? Extender la mano. El único que podía tirar la piedra fue el único que extendió la mano. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana. Vete y no peques más. No peques más, no vivas más en esa vida oculta. No permitas más eso que te está condenando y que te está matando. Juan 8:36. Mira lo que dice tan hermoso. Así que el Hijo de Dios los hace libres. Ustedes son verdaderamente libres. El único que puede traer libertad a nuestra vida y de nuestra condición de pecado, humanidad y maldad es Jesús. Jesús nunca le dijo a la mujer, ay, vea, no se deje pillar. Jesús no le dijo, pero si veis, como muchas personas que le dicen a uno, no, pues si lo va a hacer, hágalo oculto. Porque también hubo comentarios en esa escena. Pues muy bobo irse para un concierto siendo que no estaba con la mujer. Pero ¿cómo es que se pone ahí expuesto en un concierto? Pero ¿cómo así? O sea, ni siquiera están condenando el pecado, sino que están diciéndole que fue que actuó mal. O la respuesta de este hombre, los voy a demandar porque me expusieron. No. Jesús nos confronta con el pecado. Y le dice a ella, vete, la deja libre. Pero le dice, no peques más, cambie de vida. Cambie ese comportamiento, deje eso que está allí. Y quiero leerles esto, mire. Este pasaje no solo desafía a los acosadores de la mujer adúltera, sino que nos recuerda la fragilidad humana y la necesidad de la humildad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias imperfecciones, porque podemos ser como esa mujer adúltera. Antes de condenar a los demás, debemos examinarnos a nosotros. En lugar de actuar con un juicio y dureza contra las personas, actuemos con juicio y dureza contra el pecado, comenzando por nuestro propio pecado, pero también mostrando un camino de compasión y ofreciendo una oportunidad de redención como lo hizo Jesús. Y les quiero leer una porción de un libro que menciona esta escena. La atención de esta escena bíblica no radica solamente en el acto cometido por la mujer, que era obvio, su pecado,
sino el abismo tan grande que hay entre la justicia humana y la gracia divina. El pecado de la mujer no es algo pequeño ni insignificante, era evidente y era necesario condenarlo. Es real y está expuesto. Su vida literalmente pendía de un hilo. Según la ley merecía morir y no había otra oportunidad para ella. Las pruebas estaban claras, había sido sorprendida en el acto mismo. Los testigos la acusaban con seguridad. La multitud que la rodeaba tenía listas las piedras, pero un hombre en medio de esta escena irrumpe. Un hombre que le da una oportunidad en medio de la muerte. En cuestión de segundos, esta mujer pasa de estar condenada a la muerte eterna a la restauración para la vida eterna. Y lo más sorprendente no es que Jesús la haya salvado, sino cómo lo hizo. No justificándole a ella ni justificando su pecado, sino exponiendo nuestra condición frente a la humanidad. Esta historia nos recuerda que el poder de Dios no se ve solamente en su capacidad de juzgar, sino también en su capacidad de transformar. Jesús nos quiere transformar, Jesús nos quiere hacer libres y quiere que nosotros dejemos atrás nuestro pecado, que borremos y limpiemos nuestro corazón del pecado oculto. Y ese es el verdadero motivo del Evangelio, una nueva oportunidad, un Salvador que cambia vidas. Todos nosotros en algún momento podremos estar en el lugar de esta mujer. Pero cuando llegue ese momento, que nunca, espero que nunca llegue, necesitaremos a alguien que extienda su mano y no que tire la piedra. Pero si nosotros estamos en medio de una escena como esta, tenemos que ser los que extiendan la mano y no los que tiren la piedra. Y quiero terminar con algo. De la iglesia o el lugar que yo vengo, siempre finalizamos las prédicas con un reto, como con una propuesta para nuestros amigos y hermanos de la iglesia en la semana. Y yo quiero que el reto de esta semana para ustedes es que ustedes puedan sacar tiempos íntimos con Dios y pedirle al Espíritu Santo que revele si hay pecado oculto en sus vidas. A veces el pecado es muy sutil. Pero yo no robo, yo no mato, yo no adultero, ¿cierto? Y sacamos la lista. No, yo estoy bien. Pero que el Espíritu revele la verdadera condición de nuestro corazón. Y también que si hay alguien al que tenemos que extenderle la mano, que sepamos que está como la mujer, podamos ir y decirle, no peques más, el Señor tiene otra oportunidad para ti, pero cambia tu vida. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si ustedes ahí cierran sus ojos por un momento? Me gustaría que ustedes ahí por un momento cierren sus ojos y aprovechemos este tiempo con el Señor. Cada uno comienza a hablar ahí con el Señor y diga, Señor, después de escuchar esta historia, tal vez me ubico en alguno de los personajes. Después de escuchar esta historia, tal vez sé que he actuado muchas veces como los fariseos, Señor. He cuestionado, he juzgado, he tirado piedras, he condenado, he hundido amigos, hermanos. Perdóname, Señor. O tal vez después de escuchar esta historia sé que hoy estoy como esta mujer, Señor. Tal vez ocultando cosas que a ti no te agradan. Tal vez jugando con fuego, Señor. Tal vez permitiendo cosas que tú me has dicho que tengo que cortar en mi vida. Por favor, toma mi corazón en esta mañana. Tu palabra dice, Señor, que tú das dominio propio, que tu Espíritu nos da dominio propio, que nosotros podemos elegir entre la vida y la muerte, que nosotros podemos elegir entre el pecado y la santidad. Yo te pido que nos des la fuerza espiritual para hacerlo.
que nos des la fuerza espiritual en esta mañana para decir no a lo que me tienta, a lo que me agrada, para decir no a lo que justifico como un comportamiento tal vez óptimo para mí. Señor, a cortar con aquello que yo sé que tú no apruebas, Señor. Aún muchas veces mis pensamientos, Señor, son motivo de pecado. Yo te pido que me ayudes, que me limpies. Dígale a usted en sus propias palabras, Señor, límpiame. Límpiame, revélame en tu espíritu lo que a ti no te agrada, Señor. Muéstrame. Tal vez juzgo, tal vez condeno, tal vez critico, tal vez menosprecio, tal vez miento. Por favor, Señor, revélame la condición en la que estoy en esta mañana. Pero te pido de corazón que extiendas la mano, que me ayudes a ser libre, que me ayudes, Señor, a vivir en santidad, a vivir libre de pecado. Señor, hoy tu pueblo, tus hijos, muchos viven una vida oculta, Señor. Hoy muchos viven una doble vida, permitiendo cosas que a ti no te agradan. Muchos, Señor, como dice tu palabra, son sepulcros blanqueados. Somos, Señor, que muchas veces permitimos cosas que a ti no te agradan y nos acostumbramos con ellas a vivir. Guárdanos, límpianos. Señor, por favor, ayúdanos. Somos débiles, somos personas que tienden a mirar lo que a ti no te agrada muchas veces por nuestra humanidad. Pero que esto no sea justificación, Señor. Tu espíritu nos da fuerza, tu espíritu nos da dominio propio, tu espíritu nos da la voluntad, Señor. Y tu presencia nos limpia de toda maldad. Señor, y ayúdanos a actuar como tú actuaste, con amor, con sabiduría, con empatía, mostrando, Señor, que tú eres la salida, que tú eres la oportunidad de la vida eterna, que tú puedes cambiar cualquier condición de muerte en vida, que tú puedes sanar, que tú puedes restaurar, que tú puedes salvar, Señor, que tú puedes limpiar aún lo que está muy sucio. Tu palabra dice que tú soplas sobre los huesos secos y muertos y traes vida, Señor. Tal vez hoy nuestra condición necesita que tú soples sobre nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a alejarnos del pecado. Ayúdanos a alejarnos de todo aquello que nos aleja de ti. Que anhelemos tu presencia, que anhelemos buscarte, que anhelemos amarte, Señor. Padre, trae fuego en nuestro corazón, trae vida a nuestro corazón. Guárdanos y ayúdanos, porque podríamos estar ahí nosotros, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona en este lugar, a cada familia, que bendiga su economía, su salud, que bendiga su caminar, su trabajo, su hogar, Señor. Y que tu luz resplandezca en nosotros, que tu luz resplandezca en nuestra vida, Señor. Padre, en esta mañana te exaltamos y te glorificamos. Y te damos gracias porque al igual que a esta mujer le diste una oportunidad, Señor, a nosotros nos has dado muchas oportunidades. Gracias, Señor, por recordarnos tu amor, tu misericordia, pero también por recordarnos que tú y el pecado no tienen comunión, que tú y el pecado no son amigos, Señor, que no podemos permitirlo, ni contemplarlo, ni justificarlo en nuestra vida, Dios. Ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos porque necesitamos de tu espíritu para ser libres, verdaderamente libres, Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana y te glorificamos, Señor.